fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Dile, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga más, que Dios bendiga la vida de cada uno de los que se están conectando en esta hermosa noche. Reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra pastora Doris Díaz y de nuestra iglesia bautista de Luquillomar. Aquí estamos una vez más con ustedes, gozándonos en esta hermosa noche de hoy, ¿ok? Así que te invito
a que juntamente con nosotros te puedas unir a adorar el nombre del Señor, y no solamente a unirnos, sino que también podamos aprender más de su palabra, a escudriñar más de su palabra. Te invito a que vayas conmigo al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y al 19. Dice la poderosa palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Amén, amén, amén. Así que vamos a reflexionar acerca de esta hermosa palabra del libro de Habacuc en la noche de hoy. Y quisiera cantar una alabanza que tenga que ver con fe, de mantenernos en fe, de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque en todo tiempo el Señor nos dice: tenemos que creer en ti, tenemos que creer en Dios. Y esa es nuestra esperanza, creer cada día en el Señor. Dice así la palabra dice así el cántico, esta palabra hermosa. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Termino con esto y dice:
Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Ricas bendiciones y al que el Señor les bendiga a cada uno. Que Dios bendiga a nuestra hermana Micael en esta noche de hoy. Damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Que así el Señor nos permite de poder estar aquí una vez más, un martes más, para compartir con ustedes porciones de la Biblia que ciertamente siempre son muy aplicables a nuestros tiempos en que estamos viviendo. Siempre la palabra va a aplicar a los tiempos en que estamos viviendo. Así que Dios bendiga a la Iglesia Bautista de Luquillomar, una iglesia al servicio de Dios, a nuestra pastora Glory Díaz, que está conectada por ahí, a todos los hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca del profeta Habacuc. Así que si es posible, usted busque su Biblia, ¿verdad? En el libro de la profecía de Habacuc. Vamos a estar tocando el primer capítulo y el segundo capítulo. Y las personas que tienen el expositor a la mano, les invito también a buscar la segunda, la clase número 2 y la clase número 3. Hoy vamos a estar cerrando la clase número 2 y la número 3, porque tienen que ver también con Habacuc. Así que los que tienen el expositor, la clase 2 y la clase 3, los que no tienen expositor, la Biblia, la lección va a estar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Habacuc. Amén. El texto audio de la clase número 2 dice: ¿por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1:13. El objetivo dice, el objetivo es explicar la justicia de Dios en contraste con la injusticia humana, aspirar al establecimiento de justicia y equidad para todos, celebrar a Dios como fuente y modelo de justicia. Qué lindo eso. Como finaliza, celebrar a Dios como fuente y modelo de justicia. Es precioso saber que el creyente realmente celebra continuamente como Dios, que es la fuente de justicia y el modelo a seguir. Y nosotros continuamente aspiramos a practicar esta justicia de Dios, practicarla y hacerla parte de nuestra vida integral, de manera que cuando las personas nos vean a nosotros practicando dicha justicia de Dios, la gente sabrá verdaderamente que nosotros somos hijos de Dios. El mundo sabe de antemano que Dios se caracteriza por la justicia. Dios en su esencia, como Dios, es justo, es justicia, y Él continuamente está aplicando la justicia. Y créame, mi hermano, que no pasa por alto ni va a pasar desapercibido ante su presencia la injusticia de los hombres. Y cuando vamos a la profecía de Habacuc, ¿verdad? Cuando vamos a la profecía de Habacuc, son aproximadamente en el año 600, 608, cuando este hombre en el reino del sur, Judá, comenzó a recibir la palabra del Señor. Era un hombre que el contexto histórico dice que era un hombre que se dedicaba a la adoración, ¿verdad? Lo que eran los cánticos en el templo. Sin embargo, recibe
una palabra del Señor, es una palabra que tiene que ver con lo que estaba manifestándose en su diario vivir y en su alrededor, que dicho sea de paso, él estaba muy incómodo con lo que estaba sucediendo. Es interesante porque una de las frases más notorias de este profeta Habacuc, el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 7, la adopta esa palabra. Cuando Pablo quiere establecer y quiere hablar y quiere explicar lo que es una persona de fe, ¿verdad? Pablo toma esa palabra, esa porción del escrito de Habacuc para también afirmarlo y decir: el justo por la fe vivirá. Así que cuando escuchemos a Pablo en el escrito a Romanos, hablando acerca de que el justo por la fe vivirá, tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo y reconocer de que esa porción Pablo la sacó de Habacuc. En Habacuc nace ese dicho de que el justo por la fe vivirá. Y es importante porque aún hasta en el libro de los Hebreos también adoptan ciertas palabras que dicho que Dios se le dio al profeta en el año 600 antes de Cristo. Así que es el mismo Dios de ayer, de hoy y del futuro, de los siglos. Es el mismo Dios. Es la misma boca. Dios siempre habla, ¿verdad? Es interesante porque siempre vemos que del Nuevo Testamento sacan extractos del Antiguo Testamento y es muy importante. Cuando la profecía de Habacuc comienza este ministerio profético y de predicación en el tiempo de Joaquín, uno de los hijos de Josías. Y Joaquín, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y ya usted sabe que cuando un gobernante comienza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, es muy probable de que el pueblo, la nación, la mayoría popular, la mayoría de las personas adopten la conducta del gobernante, ¿verdad? Los pueblos, en ocasiones, los pueblos son la viva identidad muchas veces de los gobernantes, ¿verdad? Y eso lo vemos en todo el mundo entero. Es un reflejo del gobernante. Y ante ese reflejo de este gobernante que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y que dicho sea de paso, él había visto con sus propios ojos lo que su padre Josías había hecho, las reformas que había hecho, cómo destruyó la idolatría por completo, la erradicó por completa. El pueblo estaba feliz, estaba contento, tenía libertad de culto y adoración. La gente sentía a Dios, vivía a Dios. Dios continuamente bendecía al pueblo. El pueblo de Judá se hizo notorio porque era un pueblo que practicaba la justicia, ¿verdad? Que practicaba la justicia. Posiblemente no era necesario hacer la oración que en este caso hizo Habacuc, pidiendo precisamente justicia, porque en los días de Josías, siendo un niño gobernando una nación, practicando la justicia, Dios era el dueño y señor de Judá. La manifestación de Dios se hizo evidente, que no hacía falta orar por la justicia, porque la misma justicia se había apoderado de Judá. Y es interesante, en los tiempos de Josías. Ahora, ¿verdad? Cuando Josías muere por manos de Necao, el rey de Egipto, y lamentablemente viene a gobernar Joaquín, hace todo lo contrario a lo que hizo su padre. Y ya usted sabe que cuando
no estamos en sintonía con Dios, no estamos conectados con Dios, no tenemos comunión con Dios, las cosas, las influencias del mal comienzan paulatinamente a apoderarse de nuestro estilo de vida, de nuestro estilo de vida social, cristiana, espiritual, se apoderan de nosotros, moral también. Así que Habacuc estaba viviendo en esos días, estaba viviendo estos días y estaba muy triste, y estaba triste porque lo que se estaba manifestando en su diario vivir, en su pueblo, era totalmente lo opuesto a lo que él quería, ¿verdad? A lo que él quería. Cabe destacar que el profeta Habacuc es contemporáneo de Jeremías, es contemporáneo de Ezequiel, es contemporáneo del jovencito Daniel y es contemporáneo de Sofonías. Así que cuando hablamos de contemporáneos, hablamos de que subsistieron en ese mismo momento, en esa misma época, en esos mismos días. Todos estaban prácticamente siendo tomados por Dios, utilizados por Dios. Es lo mismo siempre ha sucedido esto. Para uno entender, cuando somos contemporáneos, podemos decir, hoy en día muchos predicadores somos contemporáneos, ¿verdad? Cuando hablamos de contemporáneos, estamos hablando de que para la misma época, para el mismo momento, Dios los comenzó a utilizar de una manera extraordinaria. Dios le dio una palabra certera a Habacuc, pero la palabra que Dios le dio a Habacuc viene principalmente como consecuencia de una queja, de un lamento que en él existe. Hay un lamento, hay una preocupación en él que lo invita a considerar muchas cosas que se estaban moviendo a su alrededor. Precisamente la injusticia que imperaba en esos días en Judá, la injusticia social, la idolatría, el pecado, la inmoralidad estaba imperando en las calles de Judá. Una Judá que estaba acostumbrada a servir a Dios, a adorar a Dios, y que ahora se va en picada a hacer totalmente lo opuesto. Y es triste, ¿verdad? Es triste cuando las personas crecen, viven el evangelio. Estoy trayendo al contexto de hoy. Crecen y viven el evangelio. Disfrutan de lo que el evangelio implica: salvación, disfrutan de libertad, disfrutan de esa comunión con Dios, disfrutan de los beneficios de Dios. Pero cuando las personas se descuidan, entra el pecado. Cuando viene el descuido, entra totalmente lo opuesto. Ya no adoras a Dios, adoras a otras cosas. Ya no sirves a Dios, sirves a otra cosa. Ya no quieres buscar a Dios, buscas otras cosas para satisfacer tu vida. Y ahí es que vienen, ¿verdad?, las crisis, las debacles, las destrucciones. Y precisamente Habacuc está viendo todo lo que se está manifestando: injusticia social. Y eso lo invita a hacer una oración, a hablar con Dios. Porque la gente de Dios, aunque vea la injusticia que pareciera ser que es lo que está imperando en nuestras sociedades, el que está parado en la brecha siempre va a hablar con Dios respecto a lo que se está moviendo y lo que ellos están viviendo y viendo. Habacuc estaba viendo muchas cosas raras, cosas que no estaba acostumbradas a ver, y que el pueblo estaba sumergido en el pecado y la corrupción, en la impiedad, en la injusticia. Y Habacuc comienza a hablar con Dios. Y le dice a Dios,
en el versículo 2, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Gritaré sin que tú me escuches. Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. Así que en Habacuc existe una preocupación que necesita ser contestada, una preocupación que necesita ser clarificada. Realmente, si lo traemos al contexto de hoy, todos y cada uno de nosotros, en el Puerto Rico que estamos viviendo, en el mundo en que estamos viviendo, el hombre y la mujer de Dios, todos tenemos un Habacuc por dentro. ¿Qué cosa? Tú tienes un Habacuc por dentro. Yo tengo un Habacuc por dentro. Ese Habacuc que cuando vemos la injusticia social, se despierta y comienza a decirle a Dios, Dios, ¿por qué tú vas a seguir permitiendo esto? Hay muchas personas que posiblemente no se lo dicen porque ya de antemano saben lo que va a suceder. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que no sigue ahí las preguntas y las interrogantes y las preocupaciones de Habacuc. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que veas tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levanta. Cosa, pareciera que esto fuera hoy en día. Pareciera que Habacuc estuviera viviendo en estos días. En estos días de violencia, en estos días de injusticia, en estos días de tanta corrupción, de tanta impiedad, en estos días en que estamos viviendo, en que la gente se dice, ¿hasta cuándo, bro? Vamos a seguir viviendo esto. ¿Hasta cuándo la injusticia social? ¿Hasta cuándo los impíos son los que van a ganar? Esa era la preocupación de Habacuc. Y es la preocupación de muchas personas que tienen un Habacuc por dentro y se preguntan constantemente, verdaderamente, van a seguir ganando los malos. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta de Habacuc. ¿Van a seguir ganando los malos de verdad, Dios? Los malos seguirán tomando la delantera. Para los malos habrá justicia. Pues Dios le contesta como nos ha contestado a nosotros. De hecho, si observamos el capítulo 73 de Salmos, allí hay un salmista que como Habacuc era un cantor también, trabajaba en el templo, era músico, y la Biblia dice que el salmista Asaf en el Salmo 73 comienza a cuestionarse y a preguntarse, Señor, ¿por qué los impíos prosperan tanto? ¿Por qué los inicuos, por qué los arrogantes prosperan tanto? Y ese era el cuestionamiento que Asaf le hace a Dios. Y Dios lo mueve por el Espíritu y lo lleva a la intimidad con él, ¿verdad? En el Salmo 73 dice que hasta entrando yo, ¿verdad?, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que entender de que tanto como en el libro de Habacuc, que es para dejarnos saber de que Dios tiene el total y absoluto control del mundo. Dios tiene el control en su soberana voluntad del mundo. Dios se manifiesta por encima de las manifestaciones del mundo. Dios está, el control de Dios está por encima del control que el mundo pueda tener.
La bendición de Dios, la justicia, el cuidado de Dios está por encima de la injusticia del hombre y de los tiempos que estamos viviendo. Así que, como Dios le contestó a Asaf, allí que cuando en la intimidad con él comprendió el destino de los malignos, comprendió el fin de ellos, asimismo Dios le hace entender a Habacuc, le hace entender, sabes que tú estás hablando conmigo, pero yo quiero decirte que yo estoy en control de todo, que la injusticia no pasa desapercibida ante mi ojo, que yo lo observo todo, que yo lo escudriño todo, que yo lo pongo en peso, que yo lo pongo en balanza todo. Y a su tiempo la justicia verdaderamente le va a pasar juicio sobre la injusticia, ¿verdad? La justicia le va a pasar juicio a la injusticia. Y ese es el llamado de Habacuc. Ok, Dios, tengo estas preocupaciones. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eso es una oración. Esto es un diálogo de Habacuc con Dios. Así que se hace una oración de Habacuc con Dios. Y Dios le dice precisamente en el versículo 5, que no está en el expositor, pero que es muy importante porque allí es que Dios le contesta lo que va a suceder con los injustos, lo que va a suceder con los que practican la injusticia, lo que va a suceder con los malos, con los corruptos, lo que va a suceder con toda la violencia, con los que están destruyendo la nación con el pecado y la idolatría. Dios le contesta a Habacuc en el versículo 5. Aunque no está en el expositor, búscalo en su Biblia, en el versículo 5, porque es muy importante. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Es importante este pasaje bíblico porque nos invita a considerar que aunque Habacuc estaba un poco preocupado y sumergido en lo que estaba pasando, ¿verdad? Dios le dice a él que él hará una obra. Y yo quiero decirte a ti en el nombre del Señor que aunque abunde la maldad, sobreabundará la gracia. Que aunque abunde el pecado y nuestras calles estén llenos de injusticia y corrupción, la obra de Dios se va a acrecentar, la obra de Dios se va a imponer, la justicia de Dios se hará evidente, Él va a hacer una obra en estos días, como la hizo en aquellos días. Ahora, tenemos que saber que cuando Dios ponga en balanza lo que está sucediendo, tenemos que entender de que cuando los juicios de Dios son totalmente honestos, aunque a nosotros no nos gusten, aunque a nosotros nos duela, aunque lloremos, aunque digamos, Señor, no, de esa manera no hagas eso así. Y lo que estaba pronto Dios a decirle a Habacuc iba a despertar en él un asombro muy particular, porque Dios le dijo a él, yo voy a levantar, mira cómo dice, yo levanto a los caldeos. El decir eso, cuando Dios le dice que yo levanto a los caldeos, está hablando, yo levanto a Nabucodonosor. Yo levanto al imperio babilónico que viene de camino, viene rápido, viene con velocidad, ¿ah? Y viene precisamente a poner justicia, a hacer justicia. Y yo los voy a usar a ellos para hacer la justicia. Yo no voy a pasar por alto la injusticia, la corrupción de este pueblo. Qué cosa más tremenda esa. Qué cosa que hoy vemos naciones enteras sumergidas
la debacle, la pobreza, en la desigualdad, en la corrupción, sumergida, hundida, las sociedades, metida de lleno en lo que es la desolación y la pobreza. Y nosotros oramos por esas personas. Nos duele ver a esas personas en esa condición. Pero muchas veces pasamos por alto que es el juicio de Dios. Que es el juicio de Dios. Lo bueno es que los juicios de Dios traerán consigo a su tiempo la medicina para curar la herida, la misericordia para levantar nueva esperanza, la gracia para restaurar todo lo derribado, lo destruido. Dios traerá consigo, esa es la justicia de Dios. No, la justicia de Dios cuando cae sobre un pueblo, cuando cae sobre una familia, cae con un propósito, es enderezar lo torcido. Pero Dios cuando va a enderezarte a través de la justicia, de su justicia, tienen que saber de que la justicia traerá consigo medicina, misericordia y gracia. ¿verdad? Y a veces nosotros oramos tanto por naciones que están bajo el juicio de Dios. Oramos por familia porque está en nosotros orar. Sí, Señor, es una comisión que nosotros oremos por esas familias. Pero muchas veces pasamos por alto que esa familia está en la balanza de Dios, está en el juicio de Dios. Seguimos orando, pero el juicio de Dios es justo y es honesto. Traerá consigo gracia, misericordia y perdón. Cuando Habacuc se entera por Dios, cuando Dios le dice, yo levanto los caldeos, eso está en el versículo 6, el capítulo 1, yo levanto los caldeos, se asombró Habacuc. Ya la oración de él comenzó a cambiar, a tener un giro. Ya Habacuc, la oración de él, que en un momento dado le cuestionó a Dios, como nosotros le cuestionamos muchas veces al Señor. Señor, ¿qué vas a hacer tú con los injustos, con los corruptos? Pues tú sabes lo que yo voy a hacer. Voy a levantar a los caldeos. ¡Ah, Dios! Habacuc dice, ¡ah, Dios! A los caldeos. Entonces, en el versículo 12, ¿verdad? Del 12 en adelante, él afirma, en términos de pregunta, ¿no eres tú el principio, desde el principio, oh Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste? Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Terrible esas palabras de Dios. O sea, que Dios levanta a los caldeos para enderezar el camino de los hombres y mujeres de Judá. Ojalá Dios tenga misericordia y compasión de nosotros los puertorriqueños y que de alguna manera Dios en medio del juicio haga también misericordia para con nosotros, porque realmente la necesitamos. Necesitamos la corrección de Dios, necesitamos la justicia de Dios en nuestros pueblos, necesitamos la corrección de Dios. Pase lo que pase, que Dios ponga, Dios lo hará bueno, lo hará justo, lo hará honesto. Es importante saber eso. Dios no va a dejar destruido a una persona que es de Él. Dios no va a dejar caído a un pueblo que es de Él. Dios lo azota. Dios derrama juicio sobre esa nación que Él ama, pero Dios no los va a dejar destruidos. Por eso es que Habacuc afirma y dice, nosotros no vamos a morir. Yo lo sé. Nosotros no moriremos. Va a ser doloroso. Va
va a doler mucho, va a traer ansiedad, va a traer preocupación. Hoy en día nosotros pensamos que lo que está pasando con esta pandemia es un juicio de Dios. ¿Se puede ver como un juicio de Dios? Claro que se puede ver como un juicio de Dios, porque en medio de esta pandemia mucha gente, muchos países se han vuelto a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han contemplado las noticias internacionales, ¿verdad? Que aunque ponen pocas noticias referentes a cómo el hombre quiere que se humille ante Dios, ora a Dios, le pide a Dios, pero hay poquitos fragmentos que a veces ponen las noticias internacionales donde vemos gobernantes de países, alcaldes de países, líderes de naciones, líderes de países, humillados ante Dios, queriendo buscar esa compasión, esa misericordia de Dios. Son personas que tienen un Habacuc por dentro y dicen: Señor, está pasando lo que está pasando. Nosotros estaremos en ti cubiertos, protegidos. Tú vas a salvaguardar nuestra vida espiritual. Tú estarás con nosotros como pueblo, como nación. Hoy en día nosotros afirmamos que Dios está con Puerto Rico. Hoy como puertorriqueños afirmamos que el Señor está con nosotros y que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo tan dolorosa y tan preocupante, nosotros estamos viendo a Dios. Dios está haciendo obra, la misma obra o semejante obra que Dios le dijo a Habacuc que iba a hacer con Judá, es la misma obra o semejante obra que Dios está haciendo con nosotros como puertorriqueños. Dios se está moviendo, Dios se está manifestando, y no solamente en Puerto Rico. Dios está haciendo grandes cosas en el mundo entero. Dios está salvando gente, Dios está restaurando gente, Dios está sanando gente, Dios está resucitando gente. Personas que tienen un cuadro clínico muy complejo y comprometido, son gente que han salido, se han levantado. El mismo Dios le ha reavivado nuevamente. Ellos adoran a Dios, glorifican a Dios. Dios está haciendo una obra especial en nuestro tiempo. Así que es importante considerar esto, que el primer capítulo de Habacuc, el libro de Habacuc en su totalidad, es Dios haciéndole entender al profeta que él tiene el absoluto control de todo. De hecho, el salmista David en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios siempre tiene total control y dominio. Así que en esta noche, aliéntese tu corazón. Cobre gozo tu vida de saber de que estamos en manos de un Dios justo. Y eso es muy importante. Eso es lo más importante de todo. Que estamos en las manos de Dios, que es justo. Que su justicia trasciende absolutamente todo. Eso es una noticia muy importante que usted y yo debemos de saber. Que tu oración por justicia, tú que estás pidiendo justicia, justicia para tu hijo, justicia para tu hija, justicia para tu hermano, tú que estás pidiendo justicia para tu vecino, para tu familia, esa justicia, Dios a su tiempo, a su momento, la hará evidente. Señor, la hará evidente. De hecho, usted y yo somos producto de la justicia de Dios.
cuando el mundo nos había dado por perdidos, ¿verdad? Cuando el mundo a nosotros nos había dado por perdidos, hubo una madre que comenzó a hacer la oración de Habacuc. Señor, en este tiempo te pido que tú salves a mi hijo. Se levantó una madre, se levantó un padre haciendo oración. Señor, en medio de esta devastación en que estamos viviendo en todo el mundo, te pido que tú restaures a mi hijo. Te pido que tú restaures a mi hija. Te pido que tú restaures el matrimonio de mi hija, el matrimonio de mi hijo. Te pido que tú salves a mi nieto. La oración que Habacuc le hizo al Señor tuvo su respuesta y su contestación, que posiblemente no era la contestación que él esperaba. Puede ser porque los caminos, el pensamiento de Dios es mucho más elevado que el de nosotros. Pero Dios contestó. Dios contestó y contestó con justicia. ¿Tú querías justicia, Habacuc? Pues yo voy a hacer justicia. ¿Tú quieres ver a tu hijo salvo? Yo voy a hacer justicia con él. ¿Tú quieres ver a tu hija salva? Que me estás orando mucho. Yo voy a hacer justicia. Tú que estás viendo cómo tus vecinos, cómo la familia, la injusticia los ha arropado, lo está destruyendo y tú estás clamando a Dios, orándole al Señor continuamente, en oración, hablando con Dios. Señor, salva a mi vecino. Señor, salva a mi compañero de trabajo. Veo cómo la injusticia lo ha arropado y lo quiere destruir. Y lo tiene deshecho, lo tiene roto, la tiene rota. Estás orando para que Dios haga justicia. El Señor va a hacer justicia. A lo mejor no será como tú quieras que el Señor lo haga. Pero siempre que lo haga el Señor, será lo justo y lo honesto. Y es importante eso. Hay gente que viene en gozo, en alegría, con cuerdas de amor. Y usted lo sabe. Hay gente que viene con cuerdas de amor. Pero hay gente que Dios lo ha llamado, lo sigue llamando, le ministra en todos los lados, en todo momento. Dios le ministra, Dios le habla. Y están ahí, Dios con ellos. Y ellos no quieren aceptar el llamado. No quieren asumir esa responsabilidad del llamado, ¿verdad? No quieren responder a la justicia de Dios. Pues hay casos que pues Dios te trae de otra manera. Dios te trae de otra manera, ¿verdad? Y esa era una de las maneras que de alguna manera Dios iba a hacer justicia sobre este pueblo. Judá, el sur, continuamente supo cómo adorar a Dios, supo cómo agradar a Dios. Dios estaba contento con ese pueblo, el pueblo estaba gozoso, el pueblo era libre, adoraba a Dios. Era las demás naciones, aún en el norte, que ellos casi siempre vivieron en paganismo, en idolatría, en corrupción. Cuando escuchaba las noticias de las cosas que Dios estaba haciendo en el sur del mismo país, en el sur de Israel, con esas dos tribus, lo que Dios estaba haciendo con Judá, lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén, ellos se asombraban. ¡Wow, Dios mío! Señor, es interesante porque ese contraste tan marcado que hoy en día vivimos es el mismo sentir de la persona que está en el mundo. Cuando ve a la iglesia gozosa, llena del poder de Dios, contenta, libre para adorarle al Señor, lo ve bendecido. No estamos hablando de cosas materiales, no, lo ve bendecido. Una persona bendecida es la persona que a pesar de las situaciones está parado en la brecha. Que a pesar de las circunstancias está parada en la brecha, que a pesar de la crisis sigue parado en la brecha.
esa es la bendición de Dios. Esa es la persona que está bajo la bendición de Dios, que no le falta nada, que a pesar que pueda ser pobre, que a pesar de que no pueda estar sin trabajo ahora mismo, la provisión de Dios llega, la bendición de Dios llega. Esa es la persona que está en la bendición del Señor. Y eso, el que está en el mundo lo ve. El que está en el mundo lo ve, lo observa y sabe que estamos en la bendición de Dios. Y ellos quieren eso. Israel, el norte, quería eso. Pero no querían aceptar el llamado de Dios. Dios vino, levantó a los asirios y arrasaron. Entonces Judá, viendo lo que había pasado con los asirios que habían sido arrasados allá arriba en el norte, ellos se echaron para atrás. No, eso nunca nos va a pasar a nosotros. Olvídate de eso. Eso nunca nos va a pasar a nosotros. Nosotros nunca vamos a ser arrasados. Nosotros somos la isla del Cordero. Somos la isla donde Dios está, donde hay iglesias por todas las esquinas, donde hay muchos cristianos, donde hay millones de cristianos. Aquí nunca va a pasar nada. Ese es el idioma de muchas personas que hemos escuchado. Y vino María, nos azotó. Vino María, nos azotó, vino los temblores, devastaron parte del sur. Y lo que está pasando ahora, no estamos exentos. Lo que sí, y es como Dios le habló y le ministró al profeta Habacuc, que tenía un sinnúmero de preguntas. Dios le dice, no te preocupes porque yo tendré cuidado de los míos. Yo tendré cuidado de los míos. De hecho, una de las características del amor es la justicia. Es la justicia. Dios cuando hace justicia, está haciendo amor, se preocupa. Quiere que nosotros estemos bien. Anhela que nosotros estemos bien. Y si Dios tiene que hacer cualquier cosa con tal que nosotros estemos bien, Dios lo hará. Que eso implica para nosotros dolor y un montón de cosas, Dios lo va a hacer. Traerá consigo medicina, misericordia y gracia, claro que sí. Pero su justicia va por encima de la injusticia de los hombres. Bien. La justicia que Habacuc buscaba era importante, pero aún, él dice, pero aún no la encontraremos en nuestra vida. Reconocemos que la vida cristiana es un proceso por el cual desarrollamos una relación con Dios y aunque no entendamos todo, vivimos una vida por fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Y eso es una palabra tan importante para este tiempo. Y que muchos de nosotros en medio de este tiempo de crisis, hemos reconocido que el que camina por la fe en Dios va a vivir. Si tu fe, si tu confianza está puesta en Dios, tú vas a vivir. Vas a vivir. La fe te va a hacer vivir. La fe te hará sobrevivir. La fe hará que tú te interpongas ante las crisis, ante los problemas, ante la ansiedad. La fe. Cuando la fe gobierna al hombre y la mujer de Dios, se impone a las crisis. El hombre avanza, el hombre se despliega, la mujer avanza, la mujer crece, la mujer crece, la fe en la mujer crece en las pruebas, en las crisis, en las ansiedades. En el capítulo 2, que viene a ser las consecuencias
de la injusticia, las consecuencias de la injusticia. Obviamente, la injusticia tiene sus consecuencias. La injusticia tiene sus consecuencias. Y esa era una de las interrogantes de Habacuc en el capítulo 1, que él veía que los injustos, los corruptos, los violentos, los que hacían un montón de barbaridades en la ciudad, no les pasaba nada. No les pasaba nada. Que lo más que vivían eran los malos. Que las mejores casas las tenían los malos. Que los mejores que vivían eran los corruptos, eran los malos. Cosa terrible. Qué interesante. Pero Dios le dice a Habacuc: yo voy a hacer justicia. Yo voy a hacer justicia. Y lo que yo voy a utilizar para hacer justicia va a doler mucho. Va a doler. Va a doler mucho. Esos caldeos vienen por ahí y vienen a arrasar. Vienen a acabar con los labrados. Vienen a acabar con las cosechas. Vienen a acabar y a llevarse secuestradas a las mujeres. Los niños van a sufrir. Aquí todos se van a ver amenazados. Muchos van a intentar esconderse y el enemigo los va a encontrar. Serán llevados cautivos. Eso es terrible. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ahora vemos un Habacuc diciendo: Dios mío, lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí es fuerte. Pero el significado de Habacuc es el que abraza. ¿Verdad? Ahora, ¿qué abrazaba Habacuc en medio de estos tiempos tan violentos? En medio de la crisis, de la injusticia social, del pecado, de la idolatría. ¿Qué abrazaba Habacuc? ¿Abrazaba la corrupción? No. ¿Abrazaba la injusticia? No. ¿Qué abrazó Habacuc? Habacuc abrazó la fe. Habacuc abrazó la fe, la confianza que él tenía en Dios. Habacuc abrazó la justicia de Dios. Habacuc estaba reguindado de la fe. Él sabía que para sobrevivir estos embates tenía que estar abrazado a Dios. Esto es una buena noche para tú abrazar la fe. Esto es una buena noche para tú abrazar a Dios. Esto es una excelente noche que en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, tú puedas decir: yo me abrazo a ti, Jesús. Yo me abrazo a ti, Dios. Yo me abrazo a la voluntad tuya. Yo me abrazo a la fe. Me abrazo al amor y me abrazo a la esperanza. Es un llamado que Dios hace. Y como tú tienes un Habacuc por dentro, y yo también tengo un Habacuc por dentro, nosotros tenemos esos brazos para abrazar la fe. Interesante. Nosotros como iglesia hemos abrazado la fe. Y no porque la pandemia esté ahí. No, muchos de nosotros no estamos exentos a eso. Muchos creyentes han muerto. Lamentamos eso. Muchos creyentes perdieron el trabajo, lo lamentamos. Muchos no han cobrado todavía.
Muchos tienen crisis. El pagaré, la hipoteca, el carro, la luz, el agua se va acumulando. Pero deja que ese Habacuc se imponga en tu vida. Que ese Habacuc, que es el que abrace precisamente a Dios en medio de esta pandemia. Abrace la fe en medio de la crisis. Abrázate. Abraza a Dios. Abraza su palabra. Abraza y afirma, como afirmó Habacuc, no moriremos. Vamos a ver tu obra. Tú vas a obrar. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas. Y muchos de nosotros hemos crecido en esta pandemia como nunca antes. Yo en lo particular he crecido de manera especial. He crecido mucho. Dios me ha enseñado mucho. Dios me ha hablado mucho. He aprendido mucho. Y hoy yo le puedo decir a usted que tengo un Habacuc por dentro que abraza, que ha abrazado la fe. Abrazo la fe. Las consecuencias de la injusticia es precisamente lo que venía de camino. Lo cruel que iba a ser esto. Lo cruel que iba a ser esto. Lo doloroso que iba a ser esto. Cuando Dios hace justicia sobre los pueblos, cuando Dios hace justicia sobre nosotros, cuando Dios hace justicia con nosotros, nos quita cosas, nos remueve cosas. Hay veces que nos rompemos como esa vasija en las manos del alfarero, vuelve otra vez y nos hace mejor. Sus manos están obrando, sus manos están ahí encima de nosotros, haciendo algo, una obra especial, una obra maravillosa, y está sobre nosotros. Y aunque nos duela, aunque le digamos a Dios, Dios mío, sácame de esto ya, Dios está utilizando todas esas cosas que se están moviendo y manifestando a nuestro alrededor para hacer de nosotros un mejor cristiano, una mejor cristiana, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor creyente, un mejor vecino, un mejor compañero de trabajo. Dios está haciendo esas cosas. Dios se está moviendo de una manera especial que a veces nosotros lo vemos como que Dios, te apartaste de mí, te alejaste de mí. No te siento, no. No. Dios siempre está ahí. El ojo de Dios siempre estaba ahí. Habacuc pensaba que el ojo de Dios no estaba sobre Judá. Y Dios le dijo, no, la injusticia no va a pasar no va a pasar desapercibido. Yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo y ya yo tengo un plan trazado. Y las consecuencias van a venir. Porque las consecuencias de toda injusticia serán evidentes. Van a ser evidentes. Dios no va a pasar por alto la injusticia. Venga de quien venga. No. Te puedes humillar. Te puedes reconciliar con Dios. También. Pero el juicio de Dios, la justicia de Dios, se hará evidente como quiera. Te humillaste, yo estoy contigo. Te reconciliaste conmigo, yo estoy contigo. Lo bueno es que ante la justicia de Dios, si nosotros estamos en Dios, Dios va a estar con nosotros ahí. Dios va a estar con nosotros ahí. ¿Ves? En medio de la justicia de Dios, Dios estará con nosotros ahí.
Y en medio de ese juicio que Dios está haciendo, como dije al principio, Dios traerá consigo su amor, su consolación. ¿Verdad? La transformación será evidente. Este pueblo tenía que ser transformado de mente, de corazón, de conciencia. Y lamentablemente fueron llevados cautivos a Babilonia. Y arrasaron. Estos caldeos arrasaron completamente con Judá. Las puertas las incendiaron, las rompieron, destruyeron todos los tesoros más preciosos que habían en Judá. Tomaron el control absoluto los caldeos de Judá. ¿Y Dios se apartó de Judá? No. Pero Dios estaba haciendo justicia. Así que si usted está pidiendo justicia a Dios, si le estamos pidiendo justicia a Dios, Dios haga justicia contra esto que está pasando, créame, mi hermano, Dios la va a hacer. Dios va a hacer justicia a su tiempo, a su momento, no al tiempo tuyo, no cuando tú quieras. Tú quieres cambiar el hombre cuando tú quieres, pero no, Dios dice, no, todavía no es la hora. Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar, pero todavía no es la hora. No es cuando tú digas, no, es cuando Dios quiera. Pero de que es cierto y será evidente es que Dios va a hacer justicia. Hay muchos países que están pidiendo justicia. Y la justicia para esos países llegará su momento. Va a llegar. Y Señor, va a llegar. Va a llegar en el momento de Dios. No en el momento que tú quieres, va a llegar en el momento de Dios. El grito de Habacuc por la justicia está redactado con el grito de impaciencia. ¿Cuánto tiempo ese clamor tiene eco en gritos similares que se encuentran en otras partes de la Escritura? Salmo 13:1, Salmo 79:5, Salmo 94:3, entre otros. Habacuc pareciera impaciente, pero Dios quiso que él supiera que la fe es constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Hebreos capítulo 11. La fe. Y en estos días, en estos momentos y en los días de Habacuc, fue la fe la que hizo que Habacuc sobreviviera. Fue la fe la que hizo que aún Ezequiel, que fue llevado cautivo siendo sacerdote, que aún Daniel, aquellos 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, fueron secuestrados, llevados cautivos a Babilonia. Fue Daniel, fue Ezequiel siendo sacerdote en Judá, fue llevado cautivo. Jeremías, como lo había predicado, lo había profetizado, lo dejaron en Judá. O sea, la fe hizo que ellos vivieran. O sea, la fe prevalece en estos tiempos. En estos tiempos de injusticia, la fe prevalece. ¿Qué es lo que está prevaleciendo en estos días de crisis, de pandemia, de escasez, de desesperanza, de miedo, de temores, de angustia, de dolor, de preocupaciones, de luto? ¿Qué es lo que se interpone a todas esas cosas? La fe. La fe. La fe que activa la esperanza como para creer que vendrán cambios y que los cambios que vendrán serán para bien. La fe como para creer que este tiempo de pandemia lo pasaremos
lo pasaremos en el nombre del Señor. La fe como para creer también que en medio de la justicia de Dios, pasándole factura a la injusticia de los hombres, aún así la fe en nosotros va a prevalecer. De hecho, nosotros somos producto de una fe que prevalece, de una fe que se interpone, de una fe que crece en medio de las crisis, de una fe que crece en medio de los temores, de una fe que se hace evidente como para sustentar a los hombres y las mujeres, aún no teniendo nada. Dios lo sustenta porque la fe mueve montaña. La fe se manifiesta y se agiganta en estos tiempos de crisis, de pandemia. Así que ante los juicios de Dios tenemos que hacer como hizo el profeta Habacuc, creer en fe que Dios no solamente está haciendo cosas grandes, sino que continuará haciendo cosas grandes. Y aún los que le pasó factura el juicio de Dios, ellos los van a ver, ellos verán que Dios los va a restaurar. En el capítulo 3 de Habacuc, finaliza el profeta, dice, son 56 versículos, 3 capítulos. Hace una expresión poderosa. Son uno de los pasajes bíblicos más poderosos. Ahorita Misraín lo leyó, le dio lectura. Esa es la fe, la que te hace creer que las cosas estarán bien. Que si tú pones tu confianza y tu fe en el Señor se encargará de ti y también de los tuyos. Dios lo que quiere en esta noche es que la injusticia no va a pasar desapercibida ante Dios. Dios lo que quiere que tú y yo entendamos en esta noche, que Dios tiene el total y absoluto control de todo lo que se está moviendo y manifestando en nuestro mundo y en nuestro Puerto Rico. Que Dios tiene el control absoluto de todo y que todo será un propósito de Dios. Lo que a ti y a mí nos compete en esta noche es hacer como hizo Habacuc y como se llama Habacuc, el que abraza la fe, el que abraza el amor, el que abraza a Cristo, el que abraza a Dios, el que le ha creído al Señor, a pesar de que derrame Dios los juicios sobre el mundo. Nosotros, tú y yo, nosotros le seguiremos creyendo en fe a Dios, que es nuestro Salvador. El justo por la fe vivirá. Cierro con esto. Es importante considerar nuevamente este pasaje de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Son palabras de fe. Y todos estos productos que Habacuc presenta aquí en su oración son los productos que precisamente los caldeos arrasaron. Ya no quedaba eso, no quedaba higuera. No florecían las higueras porque la habían roto todas. Las vides no daban fruto porque los caldeos la habían destruido toda. Los labrados no den mantenimiento. Las ovejas se han quitado de la manada. No haya vacas en los corrales. Mira las vacas, los animales, todas esas cosas. Los caldeos se lo llevaron secuestrado todo. Ellos dejaron prácticamente una ciudad desolada, vacía, rota, destruida. Y habían unos pocos hombres allí, mujeres,
que dijeron, nosotros en esta destrucción, en esta desolación, en este juicio, porque el juicio era para los que se habían quedado en Judá, pero el juicio también era para los que sido llevados cautivos a Babilonia. Todo el mundo estaba bajo el juicio y la justicia de Dios. Pero Habacuc seguía confiando en Dios. Habacuc dice, el amor que yo tengo hacia Dios es muy fuerte. La fe que yo tengo hacia Dios es muy fuerte. Nada de esto me va a mover. Que nada te mueva. Que nada te desenfoque. Que no te desenfoque la escasez, pero que tampoco te desenfoque la abundancia. Que no te desenfoque absolutamente nada del propósito de Dios. Mantente mirando al blanco. Mantente abrazando la fe. Con la fe y el amor es suficiente para tú sobrevivir en este mundo y lo que venga. Lo que venga. El amor y la fe en Jesucristo es lo que va a hacer que tú y yo sobrevivamos a las crisis. Y aunque no encontremos el producto, aunque cuando salgamos por la carretera lo que veamos es desolación, la gente preocupada, tristeza, ansiedad, angustia, dolor, escasez, pobreza, desigualdad social, injusticia, corrupción, dejadez espiritual, que eso no te arrastre, que eso no te lleve. Habacuc se mantuvo firme ante esta situación. Mantente tú firme, mantengámonos firmes y vamos a creer que la justicia de Dios será evidente en nuestra vida, será evidente en nuestros pueblos, será evidente en nuestras naciones, será evidente en Puerto Rico. Que Dios te bendiga de manera especial. En esta hora voy a hacer oración al Señor, utilizando precisamente la oración del expositor. Dice así: Señor, consideramos todas las obras de tu mano. Aviva en nosotros la misericordia que has mostrado hacia nosotros. Que siempre te alabemos y que otros puedan llegar a conocerte a través del ungido que enviaste, por supuesto, Jesucristo. Aunque no veamos la pronta respuesta a nuestras peticiones, sabemos que tú nos escuchas y en tu tiempo haces todas las cosas bien. Haz que nuestros pies puedan andar sobre las alturas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. En el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.